Vamos a ir a Ciudad Juárez con el corresponsal Francisco Carmona, quien nos tiene más información sobre esta relevante noticia. Él está precisamente en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, en efecto, se ha montado un operativo de seguridad por parte de la Policía Federal y también del Ejército Mexicano aquí en el Aeropuerto Internacional González. Precisamente un avión de la Fuerza Aérea se está dispuesto para poder hacer el operativo del traslado de Joaquín Guzmán Loera desde el Ceferezo número 9 Norte hasta el Aeropuerto Internacional. Son aproximadamente entre 15 y 18 kilómetros desde el Ceferezo 9 Norte hasta este punto del Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, de donde pues será trasladado después en un avión hacia los Estados Unidos. En este momento el Ejército Mexicano ha realizado, se decía, un operativo pues de seguridad en los hangares que se encuentran en esta zona. Hay un avión del Ejército, de la Fuerza Aérea, que será el que trasladará a Joaquín Chapo Guzmán. La Policía Federal ha distribuido a varios elementos de las fuerzas federales en esta zona, precisamente pues por el personaje que es, se ha montado este dispositivo de seguridad para su traslado. Bien, Francisco, comentarte que el comunicado que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores a nombre del gobierno federal confirma que ya fue entregado a las autoridades estadounidenses. Y en todo caso, preguntarte también, Francisco, este avión de la Fuerza Aérea al que te refieres es de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, supongo. Es un avión con bandera mexicana. Ajá. Que se encuentra aquí en el Aeropuerto Internacional Abraham González, en una de las custodiado precisamente por el Ejército Mexicano. Seguramente de aquí será trasladado hacia los Estados Unidos el Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Por lo pronto, te digo, es intenso el movimiento que se está realizando aquí en esta zona por parte de las fuerzas federales, el Ejército y la Policía Federal. Sí, el avión es de bandera mexicana, de la Fuerza Aérea Mexicana, está en territorio mexicano. En ese avión va a ser trasladado, como decía Carlos Loret de Mola, hacia la ciudad de Nueva York, pero ya con autoridades y con policías custodios estadounidenses. Bien, Francisco Carmona, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto contigo y muy buenas tardes. Horas antes de que Joaquín Chapo Guzmán fuera trasladado sorpresivamente a un penal en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México, un juez federal se pronunció a favor de su extradición a Estados Unidos, que ahora debe ser aprobada por la Cancillería, informó el domingo el abogado del capo. El juzgado tercero de Distrito de Procesos Penales emitió una opinión donde dice que es procedente la extradición, dijo José Refugio Rodríguez, abogado del líder del poderoso cártel de Sinaloa que se fugó espectacularmente de 2 penales de máxima seguridad y que fue considerado hasta su recaptura como el narcotraficante más buscado del mundo. A partir de este fallo judicial, la Cancillería cuenta con 30 días naturales para analizar el expediente y resolver en definitivo si procede o no la extradición, indicó el abogado. Las autoridades rechazaron el sábado que el traslado de Guzmán a Ciudad Juárez estuviera relacionado con el proceso de extradición y señalaron que lo que se buscó fue evitar riesgos de fuga ante las obras de construcción para reforzar la seguridad que se realizan en el penal El Altiplano, donde estuvo recluido hasta el viernes. El traslado de Guzmán no responde absolutamente en nada a un proceso de extradición del capo hacia Estados Unidos, dijo Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de México. 2 pedidos de extradición pesan sobre Guzmán, uno de una corte de California por el delito de introducción y distribución de cocaína, y otro de Texas por homicidio. Aunque Rodríguez dijo estar absolutamente convencido de que la Cancillería concederá la extradición, explicó que la defensa tiene 30 días más para promover un juicio de amparo contra esa decisión, lo que podría demorar el proceso. El defensor indicó que fue notificado sobre esta decisión judicial cerca de la medianoche del viernes, poco antes de que el líder del poderoso cártel de Sinaloa fuera trasladado de manera inesperada durante la madrugada del sábado a un penal de Ciudad Juárez, en la frontera con la estadounidense ciudad de El Paso, Texas. Aunque inicialmente el gobierno se resistió a la extradición del capo a Estados Unidos,
Tras su recaptura en enero, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que quiere extraditarlo lo antes posible. El día de ayer un juzgado federal del Reclusorio Norte autorizó la extradición de Joaquín Guzmán Loera, líder del cartel de Sinaloa, California, donde una corte lo acusa de tráfico de drogas, la denuncia más antigua que el capo tiene en Estados Unidos, aseguró a Proceso el abogado defensor del capo, Carlos Castillo. El gobierno de México puede extraditarlo si así lo decide, pero sería ilegal. Lo ha hecho en otros momentos con presos como Ciel Cárdenas Guillén, líder del cartel del Golfo. No dudo que en el caso del señor Guzmán lo puedan hacer, comentó Castillo, aunque aclaró que no es posible saber aún si el cambio de prisión del capo del altiplano al CFR es o no. 9 fue con fines de extraditarlo o por protocolo de seguridad, como señaló más temprano. En medio de un intenso dispositivo de seguridad, la madrugada de este sábado 7 de mayo, Joaquín Guzmán Loera, líder del cartel de Sinaloa, fue cambiado súbitamente de prisión. Ya no se encuentra preso en el Ceferes o no. 1. El altiplano, de donde escapó el 11 de julio de 2015. Ahora se encuentra recluido en la frontera norte en el Ceferes o no. 9. Ubicado Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde la madrugada, la autora de este reporte recibió la información de que se estaba moviendo a Guzmán Loera del altiplano, donde fue encarcelado tras su reaprehensión ocurrida el 8 de enero pasado, en un operativo en el que participó la Policía Federal y en el que incluso estuvo presente Enrique Galindo, titular de esa dependencia, entre otras corporaciones. Se afirmó que estaba siendo trasladado a Ciudad Juárez, Chihuahua, para ser extraditado a Estados Unidos, donde el capo tiene pendientes 2 órdenes de extradición, una en una corte de California y otra en Texas. Se consultó a los abogados y familiares de Guzmán Loera desde las primeras horas de este día, pero desconocían que había sido súbitamente movido del altiplano, ubicado en La Palma, Estado de México. La primera información confirmada por su abogado Carlos Castillo a Proceso es que el líder del cartel de Sinaloa fue trasladado al Ceferes o no. 9. Aparentemente por protocolo de seguridad, el cual se aplica por la presunta peligrosidad de Guzmán Loera, es decir, que pueda vulnerar la seguridad del altiplano, como ya había logrado hacer el 11 de julio de 2015, o porque la seguridad del Chapo pudiera ser vulnerada. Pero las fuentes de información de la Policía Federal consultadas insisten que el movimiento del capo es para extraditarlo. Castillo asegura que el movimiento de su cliente del penal fue ilegal. Ahorita de primera mano le digo que no fue legal el movimiento. Se le debió haber pedido permiso a los jueces en donde se encuentran sus procedimientos de extradición y a los jueces donde se encuentran sus causas penales, no nada más en Toluca sino en el Distrito Federal, en La Paz, en Matamoros, en Guadalajara, en todos esos lugares donde el señor Joaquín tiene procesos penales abiertos. Afirmó que la defensa va a comenzar enseguida los procedimientos para solicitar la devolución del Chapo al altiplano. Y sobre la extradición, señaló que aunque el juzgado federal ayer dio su visto bueno para que Guzmán Loera sea extraditado a California, falta que la Secretaría de Relaciones Exteriores emita un acuerdo autorizando o negando la extradición, y que antes o su cliente tendría la opción de ampararse ante esa resolución. En estricto sentido, el gobierno de México no puede extraditar al señor Guzmán hasta que, si es el caso, se niegue el amparo que en su momento se promueva en contra del acuerdo de la extradición que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores. Extraditar en este momento al señor Guzmán sin haber agotado el procedimiento respectivo sería a todas luces ilegal. La nueva prisión de máxima seguridad del Chapo, considerado por el gobierno de Estados Unidos como el narcotraficante más poderoso del mundo, se encuentra ubicada en la carretera panamericana kilómetro 338, en la carretera que corre de Chihuahua a Ciudad Juárez, en el corazón de la sede del cártel de Juárez, con quien el cártel de Sinaloa ha entablado una guerra sangrienta desde hace 8 años. También se hizo contacto con Emma Coronel, la esposa de Guzmán Loera, quien esta mañana afirmó que no sabía nada sobre el traslado de su esposo. Cuando le fue confirmado, señaló que su prioridad era saber cómo se encontraba. Tras su reaprehensión ocurrida en enero pasado, Coronel denunció que el capo sufría malos tratos en el altiplano, entre ellos que no lo dejaban dormir provocándole una presión arterial alta que estaba poniendo en riesgo su vida. El Ceferes o no. 9 también es considerado una cárcel de máxima seguridad, pero el 15 de marzo de 2014 se intentaron fugar 5 reos saltándose la reja del penal. 3 fueron recapturados y 2, Alejandro Sánchez García y Álvaro Aguiarte Silva, se lograron fugar. Ambos
horas antes de que Joaquín Chapo Guzmán fuera trasladado sorpresivamente a un penal en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México, un juez federal se pronunció a favor de su extradición a Estados Unidos, que ahora debe ser aprobada por la Cancillería, informó el domingo el abogado del capo. El juzgado tercero de Distrito de Procesos Penales emitió una opinión donde dice que es procedente la extradición, dijo José Refugio Rodríguez, abogado del líder del poderoso cártel de Sinaloa que se fugó espectacularmente de 2 penales de máxima seguridad y que fue considerado hasta su recaptura como el narcotraficante más buscado del mundo. A partir de este fallo judicial, la Cancillería cuenta con 30 días naturales para analizar el expediente y resolver en definitivo si procede o no la extradición, indicó el abogado. Las autoridades rechazaron el sábado que el traslado de Guzmán a Ciudad Juárez estuviera relacionado con el proceso de extradición y señalaron que lo que se buscó fue evitar riesgos de fuga ante las obras de construcción para reforzar la seguridad que se realizan en el penal El Altiplano, donde estuvo recluido hasta el viernes. El traslado de Guzmán no responde absolutamente en nada a un proceso de extradición del capo hacia Estados Unidos, dijo Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de México. 2 pedidos de extradición pesan sobre Guzmán, uno de una corte de California por el delito de introducción y distribución de cocaína, y otro de Texas por homicidio. Aunque Rodríguez dijo estar absolutamente convencido de que la Cancillería concederá la extradición, explicó que la defensa tiene 30 días más para promover un juicio de amparo contra esa decisión, lo que podría demorar el proceso. El defensor indicó que fue notificado sobre esta decisión judicial cerca de la medianoche del viernes, poco antes de que el líder del poderoso cártel de Sinaloa fuera trasladado de manera inesperada durante la madrugada del sábado a un penal de Ciudad Juárez, en la frontera con la estadounidense ciudad de El Paso, Texas. Aunque inicialmente el gobierno se resistió a la extradición del capo a Estados Unidos, tras su recaptura en enero el presidente Enrique Peña Nieto señaló que quiere extraditarlo lo antes posible. Hacer el operativo del traslado de Joaquín Guzmán Loera desde el Ceferezo número 9 Norte hasta el aeropuerto internacional. Son aproximadamente entre 15 y 18 kilómetros desde el Ceferezo 9 Norte hasta este punto del aeropuerto internacional Abraham González de Ciudad Juárez, de donde pues será trasladado después en un avión hacia los Estados Unidos. En este momento el ejército mexicano ha realizado, te decía, un operativo pues de seguridad en los hangares que se encuentran en esta zona. Fue entregado a las autoridades estadounidenses y en todo caso preguntarte también, Francisco, este avión de la Fuerza Aérea al que te refieres es de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, supongo. No, es un avión con bandera mexicana. Ajá. Que se encuentra aquí en el aeropuerto internacional Abraham González, en una de las custodiado precisamente por el ejército mexicano. Seguramente de aquí será trasladado hacia los Estados Unidos el Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Por lo pronto, te digo, es interna. Hay un avión del ejército, de la Fuerza Aérea, que será el que trasladará a Joaquín Chapo Guzmán. La Policía Federal ha distribuido a varios elementos de las fuerzas federales en esta zona, precisamente pues por el personaje que es, se ha montado este dispositivo de seguridad para su traslado. Bien, Francisco, comentarte que el comunicado que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores a nombre del gobierno federal confirma que ya vamos a ir a Ciudad Juárez con el corresponsal Francisco Carmona, quien nos tiene más información sobre esta relevante noticia. Él está precisamente en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, en efecto, se ha montado un operativo de seguridad por parte de la Policía Federal y también del Ejército Mexicano aquí en el Aeropuerto Internacional González. Precisamente un avión de la Fuerza Aérea se está dispuesto para poder el movimiento que se está realizando aquí en esta zona por parte de las fuerzas federales, el Ejército y la Policía Federal.
Sí, el avión es de bandera mexicana, de la Fuerza Aérea Mexicana, está en territorio mexicano. En ese avión va a ser trasladado, como decía Carlos Loret de Mola, hacia la ciudad de Nueva York, pero ya con autoridades y con policías custodios estadounidenses. Bien, Francisco Carbona, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto contigo y muy buenas tardes. Horas antes de que Joaquín Chapo Guzmán fuera trasladado